Estamos agradecidos con el Señor, hermanos, porque tenemos ya la hora 13 de nuestra materia Libros Históricos del Instituto Bíblico Local aquí en Coacalco. Entonces tenemos hoy el tema de Reyes de Israel y Judá. Entonces, básicamente es el segundo de Reyes. Nada más que este material es totalmente nuestro. Hay muchos textos, ¿no?, que ven teológicamente por temas o por contexto histórico. Hay muchas aportaciones allí. Nosotros estamos viendo más en la teología bíblica. Estamos viendo 36 párrafos de este libro, son 36 los que tiene, y de cada párrafo sacamos una aplicación o una enseñanza básica para tratar, pues, de que el Señor nos dirija cómo corregir las cosas que se hicieron mal en estos reyes y cómo, pues, imitar los aciertos de ellos, ¿no? En los reinos del norte tenemos Israel, Samaria, que era la capital. Recordamos, ya no es la casa de David, ahora son las 10 tribus del norte, que incluso la palabra samaritano es como ofensiva, ¿no? Para los judíos era como decirle extranjero a alguien, porque recordamos que se mezclaron con otras religiones. Y en el reino del sur tenemos que también se llama Judá o Jerusalén, y es la capital del sur. Entonces, pues, gracias a Dios por esto. Damos la bienvenida a los jóvenes, dicen, que están hoy con nosotros. No tienen a su maestra, pero van a estar con nosotros. Y como su tema tiene que ver con lo que queremos ver, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a los jóvenes también. Nos da mucho gusto que estén aquí. El primer párrafo es la muerte de Ocosías, capítulo 1, del 1 al 18. Dice: Ocosías cayó por una ventana, enfermo, y pues consultó ídolos. Elías exhortó a Ocosías y profetizó que iba a morir. Ocosías envió 3 capitanes para buscar a Elías. El profeta pidió fuego del cielo contra 2 capitanes. El tercero pidió que no le sucediera esto. Elías acompañó y fue a Ocosías y le relató sobre lo que iba a suceder con su muerte. Entonces tenemos aquí, son reyes del norte. Tanto Elías como Eliseo, los profetas de más milagros, más notorios, no están en el sur, que es la casa de David, están en el norte. Vemos con un equilibrio espiritual, ¿no? Porque Dios, aunque los del norte ninguno fue fiel, de los 20 y tantos reyes que vienen allí, ninguno fue fiel. Eran de otras tribus y eran idólatras. Muchos de ellos incluso pues hicieron cosas muy graves en su vida, y sin embargo Dios los bendijo con profetas. Vemos ahí cómo Dios da la bendición de que Elías y Eliseo, 2 profetas así de milagros y muy notorios, estaban en el norte, no estaban en el sur. En el sur tenemos también 20 reyes, pero 15 malos. De la casa de David, muchos de ellos no fueron fieles al Señor, y solamente 5 reyes buenos en el sur. Cuando vean entonces que dice este rey de la casa de David fue fiel, hablamos de los del sur. En el norte nunca hubo ninguno de la casa de David, ¿no? Y cuando viene Ocosías y que se enferma, adorador de ídolos, dice que entonces vino Elías y le advirtió que estaba en pecado y que se arrepintiera. O sea que los profetas tienen un mensaje de advertencia. No nada más era como un castigo, ¿no? Muchas veces era decirle, te tienes que arrepentir. Si eres idólatra, si estás en tu vida mal, si eres vicioso, tienes cosas que están mal, tienes que arrepentirte. Y ese es el papel que incluso tiene la iglesia el día de hoy. El papel profético de la iglesia es señalar el pecado. No somos perfectos, pero tenemos que señalar el pecado, aún en el tiempo actual nosotros, ¿no? Es parte de lo que hacemos nosotros. Luego tenemos que Eliseo sucede a Elías. Dios quiso alzar a Elías en un torbellino, pero Eliseo no se apartaba de él. Elías con su manto golpeó las aguas y se separaron. Los hijos de los profetas querían ver a Elías. Eliseo echó sal sobre el agua y fue purificada. 42 muchachos se burlaron de Eliseo y 2 osos los despedazaron. Tenemos aquí entonces algunas lecciones sobre el liderazgo. Recordamos que el líder es una persona a la que podemos seguir. Es alguien a quien podemos imitar o que tiene características que nosotros quisiéramos pues llegar a tener. Eso es un líder. Posiblemente tiene administración, tiene un testimonio, tiene una vida, pero queremos como imitarle en algunas cosas. Y tenemos entonces aquí que Elías es el gran líder. ¿Se acuerdan de los profetas, no? Cuando él dice que mató 800 profetas de Asera y de Baal, y al día siguiente te da miedo. Entonces decimos, los hombres de Dios a veces, igual que nosotros, los creyentes el día de hoy, somos a veces de cierta contradicción. Un día estamos muy entregados y el día siguiente tenemos miedo.
Por eso dice la palabra, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, o sea, no eran perfectos. Se dan cuenta que la historia pinta a la gente como casi santos, ¿no? Si en este héroe nacional era un hombre entregado, no siempre fue así. Muchos errores que no se registran, ¿no? O que se registran los errores y no se quieren dar a conocer. Entonces, por eso vimos ahí nosotros que Eliseo era un hombre que seguía a Elías. Elías era el profeta en el norte y era un hombre que duró pues, milagros, cosas muy bonitas, pero Eliseo fue llamado como su sucesor. Recordamos aquí una cosa, siempre en la obra de Dios habrá sucesores. Nadie es permanente más que Dios, ¿no? Entonces un hombre o una mujer muy destacado como Elías en este caso tenía que tener un sucesor. Y en este caso dice que Eliseo estaba manejando 12 yuntas de bueyes. O sea, Dios llama a gente ocupada, porque a veces hay personas que piensan que en el ministerio nada más estamos personas desocupadas. Sí, bueno, alguien que no tiene que hacer, no tiene vocación, por eso está en el servicio de Dios. Y bueno, hay de todo, ¿eh? En la gente de Dios, incluso en la iglesia tenemos de todo. Pero no es que ya sea desocupado, era un hombre trabajador Eliseo. 12 yuntas de bueyes, imagínense nada más. O sea, tenía economía y trabajaba mucho. Sin embargo, Elías le dijo, me tienes que seguir. Cuando dice que usó su manto y lo puso sobre Eliseo, era una manera de decirle que fuera su sucesor. Y aquí tenemos entonces que ver que, bueno, Eliseo fue un buen discípulo, porque dice la palabra de Dios que ya Elías se iba a morir. Y cuando iba a morir Elías, Eliseo no lo dejaba. ¿Se acuerdan de eso? Decía, no me quiero separar de ti. Incluso viene una frase que dicen algunos, ¿no? Hoy te será quitado tu maestro. Te lo dijo a Eliseo, ¿no? Porque de veras Elías se iba a ir, iba a morir. Pero como estaba atrás del Eliseo, diríamos que es una buena actitud de un discípulo. Un discípulo tiene que amar a su maestro. Porque en la cultura que tenemos sin Dios, como que los maestros no los queremos mucho. No sé cuántos tuvimos maestros así abusivos, ¿no? Gritones o desordenados. Ay, este maestro no sé ni por qué está aquí. No les queremos seguir. Sin embargo, el modelo bíblico es que haya un buen maestro y un excelente discípulo. Ese es el modelo de Dios. O sea, Elías era un muy buen maestro, pero Eliseo era un excelente discípulo, porque nunca dijo, quiero que se muera, ¿no? O ya quiero que él se quite, ya quiero estar yo. Nunca dijo eso. Él estaba más bien esperando que no muriera Elías, y que cuando muriera Elías decía, yo quiero verte cuando tú mueras, porque quiero sucederte. Y Elías le dijo, me pides una cosa difícil, pero si Dios te la concede, está bien. Si ves cuando yo me muera, vas entonces a tener el ministerio como el que yo tuve. Ahora, esas son indicaciones muy específicas. No siempre es así. No siempre un maestro tiene discípulos exactamente iguales o parecidos. A veces el maestro es uno y el discípulo es totalmente diferente. Pero sí ven a Dios de todas maneras. Entonces, tenemos ahí nosotros que Elías es muy buen maestro y Eliseo era un muy buen discípulo. E incluso dicen algunos, bueno, ¿por qué sigues tanto Elías? Y él dice, es que él es mi maestro. Él es el profeta, yo soy eran como esclavos, literalmente, ¿no? Eso es su sirviente. Y no quiero que él se vaya. Y dice que entonces Dios mandó un torbellino de fuego y se llevó a Elías. O sea, Dios es tan perfectamente justo, hermanos, que Elías no murió. ¿Se acuerdan? Que luego se presenta con Jesús, antes de que Jesús muera. Dice, vinieron Elías y Moisés y se presentaron con Jesús, físicamente. Delante de Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí Elías y Moisés, hombres de Dios, ¿no? Por eso pensamos que en Apocalipsis los dos testigos son ellos, porque dice, estos dos descienden fuego del cielo y predican la palabra y separan las aguas. Era muy parecido a lo que es Moisés y Elías. Entonces esos profetas Dios de todos modos los honra. Dios no deja de honrar al profeta. Por eso decíamos ahí, ¿no? Cuando vino un carro de fuego y se llevó a Elías, qué gran privilegio, ¿no? Y por ahí vemos también una buena actitud en Eliseo, porque dice, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, le da como una honra a Elías cuando se va. No está como quejándose, no está compitiendo. Dice, bueno, es mi gran maestro. Hay algo muy notorio. ¿Quién creen que hizo más milagros? ¿Elías o Eliseo? Levanten la mano. Hermanos. Ay, ustedes son una iglesia bien difícil, se saben todo. Fue Eliseo. O sea, el discípulo rebasó al maestro. Imagínense nada más Elías, ¿no? Fuego del cielo, y dice incluso que cuando venían para atraparlo, pedía a Dios y Dios mandaba fuego y morían los capitanes de guerra que venían contra él en 2 ocasiones. Y hasta la tercera ocasión dice que el capitán dijo, no, Elías, no hagas eso porque me vas a matar, nada más Ocosías el rey quiere hablar contigo. O sea, a veces la gente como que tiene un poder así tan destacado que es impresionante, ¿no? Cómo Dios le respalda. Pero no fue Elías, el de más milagros fue Eliseo.
Eliseo tuvo muchos milagros que incluso vamos a comentar, ¿no? Luego tenemos el reinado de Joram, decíamos el contexto histórico de los reyes, ¿no? Joram era hijo de Acab y reinó en Israel e hizo lo malo delante de Jehová. Se dice Israel es el norte, ¿se acuerdan? Era rey del norte, no casa de David, la casa de muchas otras tribus. Y dice, este hombre igual, pues Joram fue un mal rey. Luego tenemos que Eliseo perdice la victoria sobre Moab. Dice, Moab se rebeló contra Israel. Josafat, rey de Judá, pidió que consultaran al profeta Eliseo. Eliseo predijo que Israel vencería a los moabitas y sucedió. Esto es un testimonio. Ahora, un profeta no siempre dice el futuro, porque nosotros tenemos mucho la influencia muy mundana de que un profeta es alguien que dice el futuro. ¿Se han fijado? Así que me lee mi futuro. A ver, léeme la mano, léeme no sé qué cosa, el café. Mi futuro. O dicen los brujos, ¿no? Fama, riqueza y amor. Entonces no venimos esas cosas. O sea, el profeta a veces habla del pasado, a veces habla del presente y a veces habla del futuro. Y no siempre predice cosas. Pero entonces en este caso vienen con Eliseo y le dicen, oye, los moabitas, así como Guatemala con nosotros, ¿no? Un país al sur. Dice, los moabitas vienen en guerra. ¿Les vamos a atacar o no? Y otra vez es el reino del norte, o sea, los infieles de la casa de muchas tribus, no de la casa de David. Y dice ahí, bueno, estos infieles vienen a buscar qué pasaba con la guerra. Y Eliseo le dice, vayan a la guerra porque Dios les va a dar la victoria. Ahora, es un caso en que el profeta dice, vayan a la guerra y viene victoria, porque a veces no era así. ¿Te acuerdas de Jeremías? Jeremías decía, no vayan a la guerra. Los de Babilonia van a destruirnos, no se peleen con ellos. Más bien dice, incluso Jeremías, tienen que ser como esclavos de... Y a la gente no le gustaba eso, ¿no? O sea, ¿cómo no hiciste eso? Nos tienes que decir que vamos a ganarle a los babilonios. Y eso es lo que incluso pasa actualmente. La gente busca falsas profecías. Gente que halagüeña, ¿no? Que les diga cosas bonitas, te va a ir bien, vas a estar bien en todo. No es correcto. Si a veces viene la bendición de Dios hay que decirla, pero cuando hay que hablar del pecado hay que hablar del pecado. No siempre tenemos que decir las cosas así muy agradables. Y en este caso Eliseo decía, viene victoria y tuvieron victoria. Y una cosa más de un profeta, si se cumple lo que dijo, es un profeta de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. Porque incluso hoy hay personas, ¿no?, que se llaman profetas, no sé si se han visto. Movimiento apostólico profético, ¿no? En las iglesias dicen, adivinan cosas. Y la gente pasa para que digan su futuro, que les pongan la mano y que les den riqueza. Hermano, eso está mal. O sea, no siempre podemos decir esas cosas. Más bien tenemos que decir la palabra de Dios. Y si decimos la palabra de Dios, seguramente habrá mucha bendición. Luego tenemos el aceite de la ayuda. Dice que la esposa del profeta pidió al profeta Eliseo y sus acreedores iban a llevarse 2 hijos suyos como esclavos. Eliseo dijo que trajera vasijas prestadas y las llenara de aceite y hasta que las pudo vender. Dice, todo el aceite que tú puedas traer, véndelo. Incluso le dice, pide que tus hijos traigan vasijas y llénenlas de aceite y vendan. Era una viuda. ¿Se acuerdan que las viudas estaban en el sector bajo de la sociedad? O sea, no es como hoy una viuda. Ustedes ven una viuda hoy, pues puede ser empresaria. Una viuda puede ser rica, no tiene necesidad. Sin embargo, en ese tiempo, las viudas, generalmente por edad y por enfermedades, ya no eran productivas. Y eran la gente más pobre. Entonces, una viuda le dijo a Eliseo, estoy por morir de hambre. ¿Qué quieres que haga? Y que hay algunas lecciones. Dios usa lo que tenemos. Repetimos la frase, Dios usa lo que tenemos, porque a veces queremos, como Moisés, ¿no? Así un milagro del mar que se abra y cosas grandes, pero le dijo Eliseo a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Dijo, tengo una vasija y un poquito de aceite, ¿se acuerdan? Aceite de oliva, aceite para guisar. Entonces le dice, trae tu vasija y tu aceite y voy a orar por ti y no va a faltar el aceite. Pero no nomás eso, ve y pídele a los demás sus vasijas y todas las vasijas que puedas llenarlas de aceite y el aceite no se va a acabar. Es un milagro, ¿no? Se llama milagro de provisión, porque Dios provee milagrosamente alimentos en este caso. Dice que ella tuvo aceite hasta que acabó su deuda y ya sus hijos no fueron llevados como esclavos. O sea, la provisión de Dios siempre es de bendición, pero nos tocan algunas cosas a nosotros. Porque algunos como espiritualizan, dicen que Dios haga todo, que me consiga el trabajo, que me consiga el contrato. No. Dios bendice, pero te toca a ti. En este caso la viuda, ¿no? Trajo su aceite, pidió vasijas prestadas y nunca faltó el milagro. Gracias a Dios por eso. Vemos algunas lecciones ahí para nosotros también. Luego tenemos Eliseo y la Sulamita, capítulo 4. Dice, una mujer importante quiso hacer un aposento para Eliseo.
Recuerda que Sunem era en la tribu de Isaacar, según Josué 19:18. Dice que Eliseo quiso corresponder la atención de aquella mujer. Giezi, su criado, le informó que la mujer no tenía hijos. Eliseo oró por ella y concibió. El niño creció, pero murió. La mujer pidió ayuda a Eliseo. Eliseo oró por el niño y resucitó. No sé a cuántos les han reclamado por servir. ¿Quién les ha reclamado? ¿Por qué oraste por mí? ¿Por qué haces esto? No se sienta mal. Ya le pasó a Eliseo. Nada menos tenía una mujer importante extranjera. Y dice que entonces, como no tenía hijos, Giezi es el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan? Que luego cayó leproso. Y dice, bueno, entonces Giezi notó que no tenía hijos la mujer. Y le dice, Eliseo no tienen hijos. Eliseo oró por la mujer y tuvo un hijo. Una bendición muy grande, ¿no? Pero después de un tiempo, el niño murió. ¿Y qué hizo la mujer? Le reclamó a Eliseo. Le dijo, Eliseo, ¿qué tengo contigo? ¿Por qué viniste para decirme esto? ¿Acaso yo te pedí un hijo? No sé cuántos son histrónicos, ¿no? Como que actúan. O sea, no era necesario hacer tanta cosa. Fue un milagro el hijo. Fue bendición de Dios, pero ella estaba muy enojada. Y cuando estamos enojados, a veces la reacción no es la más correcta. Sin embargo, Eliseo dijo, trae a tu hijo, oro por él y revivió. Igual que Elías, ¿se acuerdan? Que Elías oró por un niño muerto y revivió, y en este caso, pues Eliseo hace el mismo milagro, revive un niño. Se llaman resurrecciones temporales, porque recuerdan que la gran resurrección es cuando todos seamos levantados. Dice el Nuevo Testamento, los vivos en Cristo van a ser levantados, y los que estén en ese momento, bueno, Dios los transforma y van a ser llevados. Es la resurrección grande, pero cuando Dios levanta a una persona, es una resurrección parcial y temporal, porque la gente después murió. En este caso, pues el niño resucitó, pero después murió. En la edad normal murió. Y sin embargo, vemos grandes milagros ahí, ¿no? Luego tenemos milagros en beneficio de los profetas. Dicen que en Gilgal, los hijos de los profetas habían recogido para una parra montés, no sabían que era venenosa. La guisaron para comer de ella. Eliseo echó harina sobre ella y el alimento quedó limpio. También Eliseo oró por 2 panes de primicias y hubo multiplicación de alimentos. Son milagros en beneficio de los profetas. O sea, no nada más eran resurrecciones, no nada más eran cosas impactantes, cosas sencillitas, ¿no? Dice ahí que entonces había algunos profetas que tenían necesidades. Y Eliseo oraba por ellos y venía provisión de Dios. Dice que hicieron un guisado con una parra montés. Una parra montés es como uva del monte, no es comestible. Y la habían guisado y era como un veneno. Dice que entonces Eliseo echó harina en la sopa aquella y ya se pudo comer. No dice que lo hagamos nosotros, porque algunos dicen, ahí está, hay que si hay algo venenoso, ponle harina. No, hermano, pasó en ese momento. Dios ha hecho milagros incluso con muchos de nosotros, ¿no? Pero no siempre tiene que ser igual. En ese momento sí, sucedió. Dice que luego usó sal para purificar agua. O sea, eran cosas como sencillas. No nada más eran grandes milagros, cosas sencillas donde Dios también se manifiesta. Entonces, los que quieren servir a Dios ya saben que están expuestos a que la gente se queje, a que la gente no esté de acuerdo o a que nos reclamen incluso. Y sin embargo, la idea es servir. Luego tenemos Eliseo y Naamán, muy conocido, ¿no? Segundo de Reyes 5. Dice, Naamán, general del ejército de Siria, era estimado por su rey, pero padecía lepra. Una esclava judía de Naamán le dijo que el profeta Eliseo podía orar por sanidad. El rey de Siria envió al rey de Israel pidiendo que Eliseo atendiera a Naamán. El profeta le envió un mensajero, le dijo que se lavara 7 veces en el Jordán. Naamán lo hizo de mala gana, pero Dios lo sanó. Naamán ofreció al presidente Eliseo, pero este lo rechazó. Giezi, siervo de Eliseo, siguió a Naamán y mintió pidiendo 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Un talento de plata eran 34 kilos. Imagínense, ¿cuánto cuesta 34 kilos de plata, no? La verdad yo ni sé, mucho dinero. Giezi mintió y dijo que habían llegado algunas visitas con Eliseo y Eliseo pidió una ayuda. Aquí tenemos 2 lecciones. Eliseo fue un excelente discípulo, pero su discípulo Giezi, muy malo, porque ni siquiera imitó la fe, no estaba siguiendo al líder, estaba como buscando un beneficio económico. Dice aquí que con Naamán estaba Siria gobernando a Israel. Esto de los sirios, palestinos y judíos no es de ahorita, tiene siglos. Y entonces Siria estaba dominando a Israel. Y cuando el rey de Siria tenía a este general Naamán, que era leproso, mandó al rey y le dijo, dicen que allí en Israel hay un profeta que ore por Naamán. El rey se enojó. Dijo, ¿cómo me pides que no soy acaso Dios para quitarle la lepra a este hombre? ¿Qué quieres que haga? Y dijeron, mándalo con Eliseo. Y algunas lecciones de Eliseo. No sé cuántos a veces piensan que los siervos de Dios deben estar al servicio de...
Al momento que tú llames, te contesto el WhatsApp o lo que sea, ¿no? Hermano, no siempre. Claro, estamos para servir. La mejor actitud es siempre que podamos, pero no siempre pasa. Y cuando llegó Naamán, este general, y dijo ahí afuera de la casa de Eliseo, soy el general, dice tu rey, que ores por mí porque algo va a pasar, ni siquiera salió Eliseo. Eliseo estaba en sabático, no estaba en sabático, pero no salió. O sea, a veces los siervos no hacen lo que yo quiero que hagan. Incluso Naamán se enojó y dijo, ¿cómo este profeta debía salir? Yo soy el general. Y decirme, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Hasta frotarse las manos, dime qué quieres. ¿Cuánta gente tiene esa actitud, no? Soberbia. No siempre se puede, hermano. Y en este caso, Eliseo ni siquiera salió. Mandó a su siervo. Y otra cosa, no le gustó la respuesta, ¿se acuerdan? Porque le dice el siervo a Eliseo, oye, es el general sirio, está muy poderoso Siria ahorita, y dice que está leproso, ¿qué hacemos? Y le dijo Eliseo, dile que se bañe 7 veces en el Jordán. Oiga, vete al río de los remedios, ahí bañete. Ya saben, ¿no? Aquí en México. Y ¿quién diría el río? Ya ni hay remedios ahí, hermano. Y ni para remedio, ¿no? Y entonces Naamán se enojó y dijo, ¿cómo me mandan aquí al Jordán? Hay más ríos buenos en Siria. Y entonces una de las esclavas de él, que era judía, le dijo, mire, general, este hombre es un hombre de Dios. Y si te dice que hagas algo difícil, ¿lo harías o no? Dice, pues sí, te pide algo fácil. ¿Por qué no haces lo fácil? O sea, la niña era más inteligente que el general. ¿Pasa o no pasa? Hay gente sencillita que es más inteligente que los potentados, ¿eh? Y entonces dijo, voy a zambullirme al agua del Jordán. Y se zambulló y quedó sano de la lepra. O sea, el milagro sucedió. Otra cosa, los profetas no siempre hacían milagros. Pero cuando venía un milagro, decíamos, no hay duda, es un profeta de Dios. Y entonces Eliseo hace este milagro a distancia, porque ni lo tocó, ni se humilló, ni salió, nada más le dijo que hiciera. Y cuando Naamán estaba ya sano, llegó con Eliseo y le dijo, ¿qué quieres? Otra cosa, el dinero no es lo más importante. ¿De acuerdo, hermano? Porque hay quienes a todo le ponen precio. De eso venden hasta a su abuelita. Algunos han venido, no sé si usted vende a su abuelita, algunos han venido. Venden lo que sea. Y ay, ¿cuánto me vas a dar? Y le saco ganancia. No está mal vender, nada más que no siempre es para el dinero. Y entonces cuando viene Giesi y dice, oye, Naamán dice que trae cargados ahí mucha riqueza. ¿Qué quieres? Alimentos, telas, plata, oro. ¿Qué pidió Eliseo? Nada. Un siervo de Dios a veces no pide nada. Porque hoy está muy comercial, ¿no? ¿Se han fijado? Hermanos que piden ofrendas y mándanos tu ofrenda y oramos por ti. Incluso en televisión pasa eso ahorita. ¿Cómo nos afecta eso? Porque la gente piensa que siempre es dinero. Y no. Yo creo que la iglesia tiene una economía propia. De los diezmos, primicias, ofrendas, sostenemos a las iglesias sin pedirle nada a nadie. Sin que nadie dice, ay, me va a dar un dinero. No, no me puede dar nada. Y entonces Giesi se enojó y dice, ¿cómo es torpe mi jefe? Este hombre quiere darnos y le está estorbando. Y entonces dice que Eliseo se quedó ahí en su lugar. Y cuando iba Naamán de regreso a Siria, Giesi fue y dijo, ¿qué crees, general? Que a mi patrón le llegaron unas visitas. Por favor, mándale algo, pues, decoroso. Porque además piden bastante. Si piden bastante, seguro que son falsos. Los verdaderos siervos de Dios nunca tienen que pedir. Dios sabe la necesidad y la iglesia sabe cómo suple, ¿no? Pero esta gente busca mucha fama. Y dice que talentos de plata, 34 kilos de plata. O sea, pidió como 70 kilos de plata. Más aparte alimentos, otras cosas, y fue y los escondió. Pero ahí viene un milagro que se llama palabra de conocimiento. O sea, cuando nosotros vemos que alguien hace algo, no adivinamos, porque el mundo piensa, eso es un adivino. No, se llama palabra de conocimiento. Es un don del Espíritu Santo, Nuevo Testamento. Y a veces Dios nos revela cosas, no siempre. Es de hecho muy eventual que pase, pero Dios nos revela lo que pasa. Y Dios le reveló a Eliseo lo que hizo Giesi, que fue y se quedó con aquel dinero y era mentiroso. Y luego llega Giesi y se pone junto a su siervo, junto a su amo. La gente luego es hipócrita, ¿no? Porque dice, ay, amo, aquí estoy contigo. Y le dice Eliseo, ¿dónde estabas? Ah, en ningún lado. Estaba aquí cerquita. Nada más fui al Oxxo. O algo así, y le dice, ¿no estaba mi espíritu ahí? Cuando yo te dije no pidas dinero, ¿cuál era la orden? Pues no pidas dinero. Y sin embargo, como tú fuiste mentiroso, dijiste que me llegaron visitas, o sea, eres un fracaso. Entonces, la lepra de Naamán se te pasa a ti. ¿Milagro de qué? De juicio. O sea, hay milagros con los que Dios nos castiga a veces. ¿Se lo merecía Giesi o no? Yo creo que sí. Porque, oye, qué maestro, ¿no?
el gran maestro Eliseo, y tú no aprecias, y pides dinero, y estás ahí con la fama. Y entonces, hermano, tenemos ahí que ver una corrección. No es correcto que se hagan estas cosas. Luego viene otro milagro de un hacha. Dice ahí, segundo de Reyes 6, que algunos profetas construían tabernáculos, como para habitar, ¿se acuerdan? Estaban juntos, cantaban, oraban, estaban llenos del Espíritu Santo y estaban ahí juntos. Y hacía falta un lugar para construir allí. Y uno de ellos pidió un hacha prestada, ¿se acuerdan? Y dice, bueno, pidió el hacha y ya cortaban la madera y se le cayó el hacha al agua. ¿Qué pasa con el hacha en el agua? Se hunde, ¿verdad? Normal, física. Entonces se hundió el hacha. Y la esposa de las esposas a veces intervienen para bien. En este caso estuvo bien, ¿no? Porque le dijo, ay, Señor mío, a Eliseo, el hacha era prestada, o sea, la tenemos que pagar. ¿Cierto o falso? Que a veces por servir a Dios tenemos que pagar, hermano. Es cierto. No siempre es dinero y recibo, a veces tengo que pagar. Y entonces Eliseo dijo, bueno, ¿dónde estaba el hacha? Estaba aquí. Y ahí oró Eliseo y el hacha flotó. ¿Qué pasa? Entonces, hermano, tenemos otro milagro. Puso un pedazo de madera y el hacha flotó. Entonces, otro milagro, muy grande, ¿no? Y ya que él recogió el hacha y la regresó. Y no pida cosas prestadas mejor, hermano, porque en las cosas prestadas luego se extiendan las cosas, ¿no? Entonces tenemos ahí a Eliseo haciendo esos milagros. Tenemos luego Eliseo y los sirios. Dice 6:8-23, en guerra contra Siria e Israel, Eliseo indicaba dónde estaban los enemigos. Giezi, siervo de Eliseo, tuvo miedo de ver a los sirios, pero Eliseo oró a Jehová para que abriese los ojos del esclavo que había delante de ellos caballos y ángeles, pues eran ángeles de Dios, ¿no? En ese caso, era el cuidado de Dios. Luego dice, Eliseo siguió sus enemigos a Samaria y aconsejó al rey no perjudicarlos, dando comida y volverlos a sus señores. Con esto consiguió paz con los sirios. Esto es un milagro de paz, un milagro político. ¿Usted cree que hagan falta milagros en la política, hermano? Definitivamente. Siria estaba invadiendo a Israel en ese momento, mucho más fuerte que Israel. Dice que entonces Eliseo oraba a Dios otra vez, palabra de conocimiento. Dios le revelaba dónde estaban los sirios. Eliseo le hacía llegar el mensaje al rey. Aunque era un rey impío, perverso, malo, aún así Eliseo era buen siervo de Dios y le mandaba decir dónde estaban sus enemigos. Tanto que los sirios decían, bueno, este profeta es enemigo nuestro. Y fueron a sitiar a Eliseo. Otra realidad, por servir a Dios enfrentamos peligros. ¿Cierto o falso, hermano? Porque algunos piensan que así en vuelos lujosos, ¿no? Y transportes y las cosas más elegantes, ¿no? A veces hay riesgos. Entonces dice aquí que llegó Siria contra Eliseo. Y ahí está Giezi, el de la lepra. Ese mal siervo. Y dice, estoy espantado, Eliseo, hay muchos soldados. Y dice Eliseo, ¿recuerda? Una frase muy, muy típica. Te pido, Dios, que le reveles quiénes están con nosotros. ¿Quiénes estaban? Ángeles. Los ángeles a veces nos protegen. No siempre, ni tan evidente, pero a veces hay ángeles ahí que nos están protegiendo. Y dice que eran como un ejército de ángeles, porque dice como gente de ángeles armados y caballos con ellos. O sea, un simbolismo de guerra, ¿no? ¿Con quién estaban? Con Eliseo. Por eso a veces no los enemigos llegan a nosotros si Dios no les permite. Y cuando hay ángeles, hermanos, sí tenemos testimonios, ¿no? Dios sigue usando ángeles y los ángeles nos pueden ayudar. Tenemos otra cosa. Eliseo en el sitio de Samaria, capítulo 6. Dice que Ben-Hadad, rey de Siria, atacó a Israel, provocó hambre. Y el pueblo judío tenía 2 mujeres, acordaron comer a sus hijos. Incluso una de ellas comió a su hijo y la otra después no quiso. Y dice que la otra se enojó y dijo, ¿cómo es posible? ¿Pasa o no pasa en las guerras, hermano? Cosas horribles, ¿no? Que alguien se coma a sus hijos es algo horrible. Sucedió en Israel, ¿no? Y eso se da en los de Israel. Y luego Eliseo pidió la victoria de Dios y Dios se la concedió. Otra vez, ¿para qué están los siervos de Dios? Para bendición. No para estar pidiendo ni para sacar ventaja, para traer bendición. Y en este caso, Eliseo trajo bendición porque cesó la guerra con los sirios. Dado que Eliseo oraba y dirigía al rey, y luego incluso le dice al rey, no pelees contra los enemigos, regrésalos a sus señores en paz. O sea, seamos pacificadores. Porque ¿cuántos son de los que le ponen más leña al fuego? No te creas, ¿eh? El problema no es 1, son 5. No te creas, no hablo mal de ti. Aparte, dijo, quién sabe. O sea, hay gente que le encanta andar encendiendo fuegos. No seamos así, hermano.
hay que apagar los fuegos, hay que tener la paz de Dios, y entonces vienen las bendiciones de Dios muy especiales, ¿no? Luego dice que los bienes de la tsunamita son devueltos. Segundo de Reyes, capítulo 8. El rey de Israel quería conocer a Eliseo. Eliseo ya era muy anciano, ¿se acuerda? Cuando llegamos a alguna edad ya no andamos en todos lados. Ya no tenemos la fuerza, ni tenemos el tiempo, ni tenemos incluso la capacidad a veces. Y entonces dice que el rey de Israel quería conocer a Eliseo. Giesi, este siervo con lepra, le dijo, yo conozco a Eliseo. Dice, ¿quién es? Y dice que entonces hay una tsunamita, recordamos, mujer de Sunem, extranjera. Ella llega allí y dice, bueno, ella cuando vino una hambruna se fue al norte y se fue a otro país, pero ya regresó. Y le dice Giesi, bueno, esta mujer conoce a Eliseo. O sea, la gente que está mal, aún a veces hace cosas buenas. Giesi mintió, ¿no? ¿Se acuerdan? Que pidió el dinero y todo aquello, quedó leproso. Sin embargo, cuando ve que llega esta viuda, le dice al rey, esta viuda fue la que su hijo resucitó cuando Eliseo oró por ella. O sea que los testimonios quedan permanentes, ¿no? Por eso de testimonio, hermano. Los testimonios no son nada para nosotros. Siempre hay que compartirlos, ¿no? Y en este caso, el rey de Israel le perdonó a la mujer la deuda y le dijo, regresa a tu casa, se te devolvió todo lo que tenías porque estabas con Eliseo. O sea, ¿para qué estamos nosotros? Para bendición. No para comercio, no para fama, para bendición. Y en este caso, por eso Hugo dice que le llegó a la tsunamita la bendición de que le perdonaran su deuda, y el rey la quiso conocer y le preguntó, oye, ¿tú conociste a Eliseo? Dijo, sí. Yo puse un cama en mi casa, y él oró por mí, tuve este hijo, y luego el hijo murió y resucitó. Gracias a Dios por eso, ¿no? Luego tenemos a Hazael, reina en Siria. Ben-Hadad, rey de Siria, enfermó y cayó, y su siervo Hazael envió a pedir ayuda a Eliseo. El profeta dijo que el rey moriría, pero lloró porque el año que Hazael iba a ser a Israel. Hazael es un título, no es un nombre aquí, en los reyes. Hazael es como rey de, en sirio, ¿no? Entonces cuando dice Hazael, no nada más era uno, eran varios. Y en este caso dice que vino Hazael con Eliseo y le dice, mi rey está enfermo, ¿va a sanar o no va a sanar? Otra vez, palabra de conocimiento. Le dice, en este caso, Eliseo, no va a sanar, va a morir. Pero Eliseo se puso a llorar. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Hazael después fue rey e iba a invadir a Israel. Iba a matar a muchos. Y dice, ¿por qué lloras? Y dice, por lo que tú vas a hacer. Está tremendo, ¿no? O sea, no nada más era porque alguien te pasó. O sea, estás llorando por lo que tú vas a hacer. Por eso tengamos cuidado cuando estamos en autoridad, ¿no? Porque hay personas que están puestas para hacer cosas malas. Tratan de abusar, tratan de hacer guerra, y de veras que dice, incluso Hazael dice, ¿quién soy yo ahorita? No era nadie. Pero en cuanto murió el rey, fue el rey Hazael. Y entonces, pues sí fue tremendo contra los judíos. Luego tenemos el reinado de Joram de Judá. Dice, Joram hizo lo malo delante de Jehová. 25 a 29, reinado de Ocosías. Ocosías reinó un año y fue un rey malo. ¿Encuentra un rey bueno en Israel? Y uno. Unos duraron pocos meses, algunos muchos años, décadas, pero ninguno fue bueno. Por eso cuidado con los que están ahí, pues no están en las cosas de Dios. Dice ahí luego, capítulo 9, que Jehú es ungido por rey de Israel. Eliseo envió al profeta a Jehú, y Jehú iba a acabar con la casa de Acab. ¿Quién es Acab? Acab es el esposo de Jezabel, ¿se acuerdan? Una bruja que era muy criminal, y este hombre también era perverso. Y sin embargo, bueno, cuando Dios manda a Eliseo, dice, Jehú va a acabar con la casa de Acab. O sea, Acab fue perdonado, ¿se acuerdan? Cuando Eliseo oró por él, Elías oró por él, se acabó arrepentido. Sin embargo, Acab murió en la guerra. Y finalmente, a veces las consecuencias de lo que hacemos, pues siguen. Y en este caso dice que, bueno, Jehú iba a acabar con la casa de Israel. Luego mató a Ocosías y mató a Joram, dos del linaje de los reyes del norte. Luego murió Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La esposa de Acab, ¿se acuerda? Cuando Acab era rey, era muy poderosa, bruja, dice que adoraba ídolos y era perversa. Mató a muchos creyentes. Entonces dice ahí, un profeta dijo, cuando muera Jezabel, los perros lamerán su sangre. ¿Está bonito eso, hermano? Imagínense nada más. ¿Y qué pasó? La mujer fue arrojada por una ventana del palacio, murió, y literalmente los perros comieron su sangre. O sea, ¿los pecados tienen consecuencias o no? Porque, ay no, estoy bien, estoy rico, soy la esposa del rey. Pues ahorita,
pero si no te arrepientes, no va a haber bendición para ti, ninguna. Y hubo esa maldición y Jezabel murió ahí, incluso mató a otros de linajes reales, era una mujer muy mala. Incluso en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Dice Apocalipsis, es la Jezabel, una mujer que tiene vida sexual desordenada en el Nuevo Testamento. Y dice ahí, bueno, es como una segunda Jezabel, ¿no? Luego tenemos que Jehú exterminó a la casa de Acab, de veras cumplió la profecía. Dios le dijo a Eliseo, ora por Jehú y él va a acabar con la casa de Acab. Y Acab tenía hijos. Y ahí vemos cómo los hijos tienen consecuencias de... No es que los hijos sean culpables, pero imagínense cómo era Acab. Idólatra, perverso, malo. Entonces los hijos fueron también asesinados, en este caso por Jehú, otro de otra tribu en el norte, pero hubo consecuencias. Por eso tengamos cuidado con lo que hacemos, hermano, porque hay gente como que no se da cuenta, ¿no? Piensa que está bien, porque tiene fama, le complace lo que hace. Sin embargo, si estamos mal en las cosas de Dios, tenemos problemas. Luego tenemos en el capítulo 10, Jehú exterminó el culto a Baal. ¿Quién es Baal? Señor, ¿se acuerdan? En las tribus cananeas. Y bueno, dice ahí que en este caso Jehú no nada más acabó con la casa de Acab, el rey, sino que también exterminó el culto a Baal. Todos los que adoraban ídolos, dijo, van a morir. Y traigan los ídolos y destrócenlos y quémenlos. Era lo que hacían los reyes a veces. Y en este caso Jehú lo hizo bien. No era más leal en las cosas de Dios, pero hizo algunas cosas buenas. Acabó con la casa de Acab y finalmente dice que aquí exterminó el culto a Baal. Luego tenemos a Atalía. ¿Quién es Atalía? Madre de Ocosías, del linaje de Jezabel. Mala mujer también, y ella también pues tuvo ocupó el trono un tiempo y después la quitaron. Pero entonces no siempre hubo gente buena en esas cosas. Y esta mujer pues no aportó nada, aportó cosas malas, ¿no? Luego tenemos reinado de Joás de Judá, en capítulo 12. Ya Judá es al sur. Joás está ahí como rey en las cosas de Dios y dice que bueno, hubo algunas cosas en él. Luego tenemos reinado de Joacás, capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, reinó en Samaria 17 años. ¿Quién es este Jehú? El que mató a la casa de Acab y quitó los cultos a Baal. Entonces los reyes, algunos incluso en el norte, quitaron cultos a Baal y tenían alguna cosa buena, aunque no dice que se convirtieron, pero tenían algunas cualidades, ¿no? En este caso. Luego tenemos reinado de Joás de Israel. Joás, hijo de Joacás, reinó en Samaria 17 años. Luego tenemos la profecía final y la muerte de Eliseo. Dice capítulo 13 que Eliseo se enfermó. El rey Joás lo respetaba. Era en una profecía. Eliseo ordenó a Joás lanzar saetas. Lanzó 3. El profeta esperaba que lanzara 5 o 6, porque representaban derrotas contra Siria. Y arrojaron en el cadáver de sepulcro a Eliseo. Y cuando un cadáver tocó el cuerpo muerto de Eliseo, revivió. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con Eliseo? Se enfermó. O sea, ¿los siervos de Dios se enferman o no? Hay quienes predican eso. No, si eres siervo de Dios no vas a enfermarte. Vas a estar en riqueza y vas a ser fuerte. No, hermano. Todos nos enfermamos, vamos a llegar a morir incluso. Y en este caso, cuando Eliseo se enfermó, no hubo un milagro. Hubo muchos milagros en su vida, ¿no? Y en este caso no. Sin embargo, cuando él hace esta profecía, le dice al rey, lanza por favor tu arma varias veces. Y la lanzó 3 veces, o sea que le faltaron. Porque Eliseo pensaba que fueran 5 o 6. Y dice, bueno, si hubieran sido 6 o 7, derrotarías 7 veces a Siria. Pero como nada más le lanzaste 3, ¿qué le faltó ahí al rey? Carácter. ¿A cuántos les falta carácter? Yo de a poquito, yo no comprometo a Dios, yo no quiero meterme en problemas. Hermano, no está bien. Si hay guerra, tenía que hacer la guerra, ¿no? Tenía que tener una actitud más positiva. Y luego cuando muere Eliseo está muy interesante, porque dice que cuando murió Eliseo, estaba ahí sepultado Eliseo, y como hubo guerra, llegó el cadáver de otra persona, y al tocar el cuerpo de Eliseo, revivió. Otra resurrección, ¿no? Está tremendo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Dios honra a sus siervos. No es que había poder en los huesos de Eliseo, es que Dios honra, aún después de nuestra muerte, a los que le servimos. Gracias a Dios por ese testimonio tan grande, ¿no? Porque está tremendo. Con uno de esos, ¿cómo? Si aquel ni siquiera Eliseo estaba vivo y bueno, tocó el cadáver de Eliseo y revivió. Dios honra a los que le sirven. Y sucedió así. Aunque nos parezca como un poquito pues difícil de entender, ¿no? O de creer, pero así sucedió. Luego tenemos algunos reyes, Joás de Judá, Joacás, Joás también, capítulo 13, y profecía de la muerte de Eliseo. Luego tenemos el reinado de Amasías, otro rey, que dice que hubo traiciones y hubo cosas malas en el reino. O sea, a veces, aunque estaba ahí Eliseo como profeta, seguía habiendo traiciones.
asesinatos y bueno, se mataban unos a otros, ¿no? ¿Recuerda eso? Como eran de otras tribus, bueno, mataban unos a otros y sin embargo ahí estaba Eliseo orando por ellos. Luego tenemos reinado de Jeroboam II. Jeroboam II es un descendiente del primero que se enfrentó a Roboam, hijo de Salomón, ¿se acuerdan? Luego tenemos reinado de Azarías. Azarías reinó en Judá 52 años, hizo lo recto delante de Jehová. Estamos ahora en el norte. Con ese Judá, ¿cuánto reinó? 52 años. Es mucho, ¿no? Reyes que estaban de 40 años, este reinó 52 años y fue fiel a Dios. O sea, aunque los otros reyes eran infieles, este fue fiel. ¿Qué habla esto, hermano? Hay que ser fieles. No nosotros confiarnos en que alguien no es fiel. Ay, qué bueno, yo soy igual. Si alguien quiere ser diferente, lo puede ser, pero tiene un costo, ¿no? El costo de estar en las cosas de Dios. Dice que luego Zacarías reinó 6 meses en Samaria, hizo lo malo a los ojos de Jehová. Otra vez en el norte, ¿no? Otro mal rey. Luego, reinado de Salum. Salum reinó 1 mes en Samaria y fue asesinado por Menahem, ¿decían? ¿Te acuerdan? Otro magnicidio. Lo mata uno de otra tribu, nada más estuvo 1 mes en el reinado del norte. Luego tenemos el reinado de Pecaía. Pecaía estaba 2 años en Samaria y fue asesinado por Peca. Otra vez, otro magnicidio. ¿Se dan cuenta mucho en el norte? Se mataban unos a otros porque eran reyes y querían el poder. Y hay quienes por el poder pueden incluso matar, ¿no? Tenemos a Jotam, que reinó en Jerusalén 17 años y fue un rey bueno. Otra vez de la casa de David. Un buen rey se llamó Jotam. Luego tenemos el reinado de Acaz. Acaz reinó 17 años en Jerusalén. Fue idólatra, derrotado por Edom. Rezim, rey de Siria, intentó invadir Israel y Judá pidió ayuda a Siria. Aquí hay una cosa muy tremenda. Aunque Jotam y Pecaía habían sido buenos reyes, el nieto y el hijo fue un rey malo. O sea, a veces hay personas que son hijos de personas consagradas y no siempre son consagrados. Uno espera que sí, no dice, bueno, pues si tienes a tu papá que fue fiel a las cosas de Dios, y no siempre. Este hijo fue mal, o sea, salió incluso con Siria, ¿no? Y cuando salían con Siria, abren la puerta para que Israel sea derrotado, porque Siria fue quien invadió primero al norte, ¿no? Luego a Siria devastó totalmente. Entonces, cuidado con lo que hacemos. Pues hermanos, para terminar puntuales, como siempre, acabamos la lección 13 de libros históricos. La carta de Segundo de Reyes, libro Segundo de Reyes. Gracias.